Entonces, solamente decirles eso, ¿verdad? Yo de mi parte estoy dispuesto a apoyarles en otra tutoría de repaso, pues, de cara a la prueba escrita, a la prueba en línea que van a tener. Ajá, entonces, que ya tiene fecha también. Hoy vamos a hablar de eso, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que es importante que tener no, como que nos sacó, no, sí estamos dentro, ¿verdad? Ahí está, creí que nos había sacado. Sí, como ahora vamos a discutir un poco lo del capítulo 4, eh, pero las ideas principales, ¿verdad? Ya desarrollando, digamos, preguntas como posibles preguntas del parcial. Eso es lo que podríamos ver en esa tutoría de repaso del próximo jueves. Eso sería como algo adicional, ¿verdad? Porque ya con esta estamos terminando, este, estaríamos terminando pues ya lo que serían las tutorías obligatorias, ¿verdad? Entonces, pero no sé qué está pasando porque no me aparecen y que querían unirse, dice, pero no me aparecen acá. Ajá, no sé qué dificultad es la que hay. Sino que parecía como que hay otra. No, es que ha entrado en conflicto ahorita ahí. Esta no es, ahí está. Me estaba apareciendo métodos también. Vea, ahí está Erika. Sí, así es que de ustedes dependerá, pues quienes quieran, ¿verdad? De todas maneras, lo vamos a grabar siempre para que se comparta, ¿verdad? Así es, esperemos que la grabación llegue antes del parcial, no después, ¿verdad? Pero creo que sí tenemos tiempo, ¿verdad? Y realmente entre más reciente sea, digamos, el ejercicio que hagamos, es asumiendo pues que son posibles preguntas que puedan salir, entre más reciente es, yo creo que les va mejor, ¿verdad? A cada uno de ustedes. Así es que eso haríamos. Vamos entonces a compartir la pantalla. Ahí solo nuevamente, ¿verdad? Me ayudan ustedes a darle a admitir a quien esté queriendo intentar entrar, ¿verdad? Así es. Vamos a ver qué pasó. Ahí está. Sí se mira la pantalla. Sí, sí se puede observar. Muchas gracias. Sí, justo, ¿verdad? 11 de junio 2022. Ahora nos vamos a enfocar también en desarrollar esas actividades que te aparecen de la 99 a la 104, pero eso es lo que estaríamos viendo un poco rápido ahora, pero ya en ese día que les estoy proponiendo para el próximo jueves tendríamos que ver ambos capítulos, no solo este. Hoy son los el 4, ¿verdad? Así es, entonces, pero bien, ahí queda pues a decisión de cada uno, ¿verdad? Veíamos un poco en el desarrollo de este capítulo, estábamos abordando un poco la que era la autoridad del Estado, ¿verdad? Aunque siempre nos han dicho pues que el Estado somos todos, ¿verdad? Pero no, aquí hay un Estado de Derecho, aquí hay toda una serie de organización que tiene el país, desde el Ejecutivo y todos los poderes, ¿verdad? Que hay. Entonces, y son a quienes les asignan los recursos, pues. Entonces, cuando habla del Estado, tenemos que tomar en cuenta que están esas instituciones que están al servicio, pues, de la población. Entendiendo esto, pues, todos los ministerios, ¿verdad? Que existen, todo el sistema judicial, legislativo, todo, ¿verdad? Entonces, y que todos esos aparatos están al servicio de la población, al servicio de cada persona.
¿verdad? Así es que y sí, de hecho, pues puede ser que el Estado o patria, como decimos, sí somos todos, ¿verdad? Porque pertenecemos a este país. Entonces, pero las instituciones que están creadas tienen autoridad, ¿verdad? Entonces, un poco eso es lo que estamos viendo. La educación, la investigación y la búsqueda de la verdad siempre han constituido, dice, empresas peligrosas e impredecibles, sobre todo para quienes siguen cómodamente los viejos caminos y para aquellos que pueden perder poder o privilegios al adoptar sistemas nuevos, ¿verdad? O sea, y eso pasa pues en muchos países donde lo que hacen es perpetuarse en el poder, ¿verdad? Llamémosle dictadura, llamémosle como se le quiera llamar, ¿verdad? Pero no adoptan sistemas nuevos. ¿Por qué? Porque no quieren perder esos privilegios, ¿verdad? Ese poder. Ajá. Quiero ver, admitir, Kevin estaba queriendo entrar. Entonces, no quieren perder el poder, pues. Así que, por lo tanto, están ya cómodamente establecidos y buscan la forma de cómo perpetuar, ¿verdad? Perpetuarse ahí. eh, Llamando a, bueno, hay muchas jornadas que hacen, pues, que referéndum, que bueno, una serie de cosas, para poder ampliar. Ajá. Y otras, pues, que lo que hacen es tener como mayor influencia, mayor control de los distintos aparatos del Estado, ¿verdad? En este caso de los sistemas, los tres sistemas que hay en nuestro país, pues, ¿cuáles serían los tres sistemas que tenemos nosotros acá? Ajá, eso desde bachillerato lo vemos, ¿verdad? Ajá. ¿Cuáles son los tres poderes que hay aquí en el país? Hola, hola, hola. ¿Qué pasó? Nos salimos. ¿O no tienen? Ahí Legislativo, está. Sí, legislativo. ejecutiva y judicial. Correcto. Esos son los tres, ¿verdad? Así es. Entonces, ninguno debe estar al servicio de ninguno, ¿verdad? Todo debe haber una separación de poderes. Ajá, cada uno con su rol, pues, uno ejecutando los programas, ¿verdad? Para el bien común. Otro, pues, generando leyes al servicio de la población, porque la persona, el ser humano es ante todo lo más importante. Y otro, pues, aplicando la justicia. Entonces tiene que haber esa separación de poderes, pero claro que claramente van entrelazados, pues por supuesto, están haciendo un trabajo conjunto, pero cada quien desde su función, ¿verdad? De su rol establecido ya en el marco de una constitución eh, que ya está, bueno, instalada, pues, y ha sido adoptada. Claro que hay cosas que pueden cambiar, ¿sí? Todo para beneficio de la población, ¿verdad? De sus habitantes. Tiene que, ajá, y siempre el deber ser, pero ahí hay una autoridad del Estado. Ajá, como decíamos, si hay un Estado de Derecho, si hay cumplimiento de la Constitución y todo, pues ahí estamos bien. Ajá, pero si se hacen ciertas controles o manipulaciones a conveniencia de algunos intereses, ahí ya no está muy bien, ¿verdad? Entonces ahí pues que está la autoridad del Estado, que puede confundirse con lo que sería abuso de poder, ¿verdad? Eso puede pasar, ajá, los abusos de poderes. ¿Cuánto hemos visto nosotros que por mucho tiempo, por muchos años, décadas, en época de vacaciones, allá en la playa van a ver vehículos con placas nacionales y no son del Ministerio de Salud? Que el Ministerio de Salud se comprende, pues andan garantizando salubridad, garantizando auxilio, como quiera, ¿verdad?
pero otros ministerios no tienen un rol muy protagónico en una época de vacaciones y sin embargo andan vehículos nacionales o incluso días domingo que no son vacaciones, ¿verdad? Eso ha sido viejísimo ya, pues, y cuestionado, que como que con recursos del Estado andan con esos privilegios, ¿verdad? Entonces muchos se basan pues en que, es que tengo poder, el puesto que ocupo y por lo tanto tengo derecho y tengo el combustible que yo quiera, ¿verdad? Ha habido demasiados abusos por mucho tiempo. Ajá, entonces eso no es autoridad del Estado para nada, ¿verdad? Eso ya son abusos de poder. Ajá. Pero bien, hay muchas cosas ahí que hablar, que reflexionar a la luz de la realidad de nuestro contexto, ¿verdad? Luego aparece otras definiciones como libertad y autoridad en educación. Hablábamos un poco de la antigua escuela. Y esa pregunta que aparece ahí me gustaría que la comentaran ustedes, ¿verdad? Que dice, ¿cuántas generaciones se habrán deformado o se han deformado a causa de la timidez para pensar por sí mismas, para cuestionar, entre comillas, las verdades incuestionables, para crear algo nuevo? Entonces, ¿qué piensan ustedes en relación a eso? De que cuántas generaciones se han deformado a causa de ese temor o que no le han permitido pensar, expresar en voz alta, pero por sí mismas, sin que nadie lo diga por ellas, cuestionando, ¿verdad? Cuestionando a aquellas personas, a aquellos docentes mismos, ¿verdad? Que creen tener la verdad en la mano y que nunca se equivocan, creen ellos. Pero, pero dice ahí claramente cuántas generaciones se han deformado a causa de esa timidez, ¿sí? Seguramente mucho, ¿verdad? Muchas. Y eso no ha dado pie a instaurar algo nuevo, iniciativas nuevas, innovadoras, ¿verdad? No. Eh, por ejemplo, hasta hoy, hasta la luz del sol de hoy, serían contados aquellos estudiantes que se han atrevido a hacer propuestas a los docentes de cómo mejorar las clases, de cómo mejorar las metodologías, ¿verdad? De que quieren hacer actividades más vivenciales, más experienciales en las aulas o fuera de las aulas, ¿verdad? Que va en la línea de metodologías activas, metodologías que garantizan aprendizajes significativos, ¿verdad? Y divertidos a la vez, porque el aprendizaje debe ser divertido, no debe ser una tortura, para nada. O sea, aquí, desgraciadamente, el sistema obliga a que las personas deban leer determinados libros. No les dan la libertad de que lean lo que quieran, ¿verdad? O sea, aquí, bueno, hasta uno se extraña, pues, que alguien decida comprar otros libros que no son los que académicamente le piden. Ajá, porque, bueno, no le alcanza el presupuesto, dos, no es prioridad, tres, no le han permitido que sea libremente su decisión de qué leer o qué no leer. Lo importante es fomentar el hábito de la lectura. No importa que no sea necesariamente la Biblia, que no sea necesariamente el libro de texto, ¿verdad? O un libro o una enciclopedia, puede ser cualquier otro documento, cualquier otro material que le cause interés, que sea de motivación, porque allí va a leer no por obligación, sino por placer, va a leer por alegría, va a leer con entusiasmo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo cambia, verdad? La visión allí. Pero aquí siempre nos terminan encajonando, decir, tiene que ser eso, y ya. Ajá, entonces, si uno va a una biblioteca, no va a encontrar necesariamente lo que a uno le interesa leer, sino lo que han decidido los que tienen el poder de adquirir un lote de libros o de materiales, ¿verdad? Entonces,
Si fuera diferente, yo les aseguro que fuéramos más lectores y mejores lectores y lectoras, ¿verdad? Entonces, pero eso de la antigua escuela, sí, vale la pena como traer a cuenta, pues, que en verdad, muchas generaciones. Por ejemplo, si usted platica con un maestro que ya anda entre 55 y 65 años y que todavía está en las aulas, le aseguro que salió de la famosa escuela normal, la normal que funcionó aquí, carretera a Santa Ana, antes del desvío de Opico. ¿Y conocen esa zona ustedes? Seguramente sí, ¿verdad? Porque ustedes, la mayoría, residen en Metapán, entonces se desplazan, me imagino, a Santa Ana, San Salvador. Entonces allí hay una escuela que se llama Soldado Óscar Ortiz. Así se llama, Soldado Óscar Ortiz. Cuando uno viene de Santa Ana para San Salvador a mano derecha, allí funcionó la famosa escuela normal. Ahora es un cuartel y una escuela. O sea, ahí está la escuela que se llama Soldado Óscar Ortiz, pero a la par está un cuartel. Ajá, pero todo eso albergó la escuela normal. Y muchos maestros que son de esta antigua escuela o de la vieja escuela que le llaman otros, ¿verdad? Allí se formaron, ¿verdad? Y ellos se enorgullecen, pues, decir que salieron de la normal. Y era donde predominaban los castigos físicos drásticos, ¿verdad? Así, donde la autoridad del docente era ejercido pues con mucha violencia. Ajá, y lo que generaba era temor. Por eso es que dice cuántas generaciones se han deformado a causa de la timidez para pensar por sí mismos. En este caso se refiere a los estudiantes, ¿verdad? O sea, y si nosotros sabemos que la razón de ser de una escuela, de una universidad, son sus estudiantes, si no, no existiera. ¿Para qué, pues? ¿Para qué va a existir si ahí el protagonista y todo debe ser el estudiantado, ¿verdad? Donde se tome la palabra y donde Hola. propongan. Hola, hola, hola. Sí, yo quería Bien. responder, licenciado, así con una experiencia mía. Ah, bien, gracias. Alrededor, cuando yo estaba en la escuela, ¿verdad? Como entre el séptimo y octavo grado de unos 15 años, no, unos 13, 14 años, estaba en clases de ciencias naturales. Estábamos en esto de las conversiones, cuando utilizamos el montón de fórmulas y para encontrar una hay que despejar otra. Y a mí siempre me ha gustado el tema de los números. Y mi maestra tenía la costumbre de cuando iniciaba el ejercicio, ella ponía la respuesta en la parte superior de la pizarra. Tendríamos que hacer el proceso, ¿verdad? Y si estaba correcta, nos tendría que dar esa solución. Ella empezó a hacer todo el procedimiento y como a mí me gusta, yo estaba bien, como decimos, bien pendiente con el papel y lápiz a raya. Al final le daba una respuesta diferente. Y ella empezó y como que lo pensó, pero lo que hizo fue en vez de poner la respuesta que según el proceso iba, puso la respuesta que estaba arriba. Y como yo la llevaba así, ¿verdad? A raya, Mm. le digo yo, maestra, esa no es la respuesta que da según el procedimiento. Y ella me dijo, yo lo he enseñado por 25 años, creo que me dijo, no puedo estar equivocada. Y me quedé con eso y dije yo, o sea, razonando, ¿verdad? Reflexionando. Eh, si esto no lo pudo realizar o se equivocó, en cuántas cosas más no nos ha mentido. Y lo que hice fue primero informarme. Luego dedicaba mis recreos o mis espacios de recreación con el profesor de matemática porque yo quería salir de esa duda, porque era un proceso matemático, ¿verdad? De que por qué le daba de diferente manera hasta que logré encontrar la respuesta y me acerqué a la maestra. Se lo comenté y se lo expliqué en la pizarra, ¿verdad? Que cómo era el procedimiento y dónde ella se había equivocado. Me dice, ella era bien cerrada, me dice, no puedo estar equivocada, pero la respuesta que me está dando ya me puso en qué pensar, porque yo toda la vida he enseñado de esta manera y nunca había tenido problemas hasta este momento. Y el problema fue más problema de dedo, como decimos, ¿verdad? De que se le va
signo o alguna ecuación que se tuvo que haber hecho de diferente manera. De ahí nació en mí la reflexión de que todo lo que me enseñaban en la escuela, no solo me quedara con que lo que ellos dijeron, eso era, ¿verdad? Sino que yo investigaba aparte y de ahí creo que nació un poquito de mi personalidad, ¿verdad? De que no me quedo con lo que me dicen. Solamente ahí para comentar la pregunta que estábamos teniendo acá. Mucho, pero mucho agradecimiento, ¿verdad? Porque muy pertinente la experiencia que nos ha narrado. Le agradecemos mucho. Y así, pues, si alguien de los demás que están conectados también quieren intervenir, tal vez no contando experiencias, pero sí lo que piensan, ¿verdad? Igual se lo agradeceríamos. Pero realmente esas vivencias, así como la narra la compañera, son las que quedan de por vida, ¿verdad? Y jamás se olvidan, jamás. Ajá, pero sí, qué bueno que nos la comparta porque de esa manera pues puede activar a que otro compañero o compañera también quiera expresar otra vivencia, tal vez en otra asignatura, puede ser, ajá, o en otro ámbito, ¿verdad? Donde se vea que haya tratado con personas de la antigua escuela, pues que realmente han hecho bastante daño a muchas generaciones. Yo le aseguro que muchos estudiantes quizás abandonaron el sistema regular a causa de una discriminación, a causa de unas palabras muy crueles expresadas por algún docente, de decirle, por ejemplo, es que vos no servís para nada, siempre te equivocás. Frases así, ¿verdad? Que todavía se siguen cometiendo, créanme. Es triste eso, pues. Ajá, y como hay gente que se basa, no, sí que a mí así me enseñaron y yo así tengo que seguir enseñando, o sea, gente muy cerrada, ¿verdad? Lamentablemente todavía hay personas así. eh, y sobre todo, pues, que sabemos que la juventud de ahora, las hipotadas, ¿verdad? Esos preadolescentes y adolescentes, pues, que están en las aulas, hay tantas, ¿cómo decirle? Influencias, pues, externas a las cuales tienen acceso que fácilmente se pueden desviar o desencarrilar, como decimos, ¿verdad? Y ya no interesarle lo académico, sino cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, con más razón, con más facilidad se van. Si no, miren, esto de los bachilleratos virtuales, esto hubo un momento que ha colapsado. Es decir, ¿cuánto joven abandonó el sistema regular de las aulas, pues, regulares que estaban en los institutos, en las escuelas? Y algunos, pues, porque muy prematuros comenzaron a procrear, tomando decisiones rápidas, ¿verdad? Y otros porque comenzaron a trabajar. Pero muchísimos de ellos es porque no se sentían bien. No se sentían bien en las escuelas, en tercer ciclo, en educación media. Y ahí el rol de los docentes tenía mucho que ver. Pero son miles de jóvenes en la búsqueda de estudiar bachillerato en modalidades flexibles, ¿verdad? Son miles. Y les digo porque sí, yo conozco de primera mano esas realidades. Ajá, entonces, queriendo inscribirse, matricularse, ¿verdad? Luego pidiendo documentaciones, certificados y todo eso, ¿verdad? Entonces, son buenas cantidades, pues, de jóvenes que abandonaron y seguramente tenía que ver ahí el docente, ¿verdad? Como un docente dice, no, si de todas maneras a mí siempre me pagan, me da igual, hoy tengo 40, mañana tengo 10, yo igual, ¿verdad? Siempre gano lo mío, ellos son los que pierden. O sea, hay muchos con esa mentalidad triste, ¿verdad? Que piensan solo en ellos y no en el bien común, no en los demás, en sus semejantes, ¿verdad? Entonces, era como decíamos, no podemos medir nosotros el concepto de me siento autorrealizado si no lo hacemos en relación a los demás. No puedo verlo solo en relación a mí mismo. Uno no puede ser, uno no puede ser autosuficiente. Siempre necesitamos de los demás.
Todo mundo, así es, ¿verdad? Igual pasa, pues imagínense, si usted se dedica a elaborar pizza, no va a comer pizza toda la vida. Usted necesita de vez en cuando comer una hamburguesa, usted necesita comer un plato normal, pues, muy nutritivo. Usted necesita del otro, que eso es lo que vende. Entonces, hasta en eso tan básico, siempre nos necesitamos unos a otros, ¿verdad? Alguien que se dedica a la albañilería y hace bonitas construcciones, ¿verdad? También necesita del fontanero, del electricista, ¿verdad? O sea, para poder hacer una obra completa y digna, pues, entonces, y bien hecha. Entonces, eso reafirma que todos necesitamos de todo. Un médico necesita el asistente, un paramédico, una enfermera, ¿verdad? Los necesita, y ya no digamos un cirujano. ¿Cómo lo va a hacer solo? Deja morir al paciente, ¿verdad? Entonces, esta cosa así es. Lo importante es el ejercicio de ese diálogo, que esa dialogicidad, como dice Paulo Freire, y que se atrevan a preguntarle entre colegas, colega, ¿qué necesitas de mí? ¿En qué puedo servir? Esas son preguntas importantísimas. No suponer, no partir, como decimos, de supuesto, ¿verdad? Yo creo que esto necesita. No, preguntemos. Y era el ejemplo que les ponía de una persona con discapacidad, pues se quiere cruzar la calle, aparentemente se ve que eso quiere hacer, pero a lo mejor esperando a alguien está, y de repente viene un loco y ni siquiera le escucha y de un solo lo jala del brazo y casi arrastrada, cree que haciendo lo correcto está y le bota las pocas cosas que lleva a media calle y echa a perder todo, y le dice, no, 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 yo no quería cruzar la calle, esperando a alguien estoy. Hasta un video sale relacionado a eso. No podemos partir nosotros de supuestos. Tenemos que confirmar antes de actuar o antes de ayudar o pretender ayudar, ¿verdad? Entonces, pero bien, eso es parte, ¿verdad? De todo lo demás. Después dice, vale preguntarse, ¿eso que llamamos educación no será un mero adoctrinamiento y manipulación? Claro que sí, si hasta películas hay, ¿verdad? Y esas películas inspiradas en la vida real, en hechos reales, en donde la iglesia tenía un predominio muy total, pues, en todo el sistema educativo, ¿verdad? Y eso es lo que se daba, un adoctrinamiento y una manipulación, donde el castigo y que todo, ¿verdad? Era bastante riguroso, y era muy doloroso el estar participando en una escuela de ese tipo. Y eso es lo que se llamaba esto, manipulación, ¿verdad? Pero bien, parte de estas secuelas, digamos, siguen estando presentes en la actualidad. Afortunadamente ya cada vez es menos, ¿verdad? Pero sigue habiendo. La educación y la libertad, dice. Bueno, ya hablábamos de la escolarización, mire, dos conceptos, escolarización y desescolarización. Claro, desescolarización no es entendida como, hey, renuncié de la escuela, me salí. No es entendida eso, ¿verdad? Es, digamos, lo no escolarizado, pues. La escuela de la vida, le llamo yo a esta parte, la escuela de la vida. Porque el sistema escolarizado, el sistema regular, por ejemplo, sabemos nosotros que organizan las aulas de clase tomando en cuenta la edad. Y si alguien está 2 años por arriba de la edad en que debe estar, a eso le llaman sobreedad. Pero no solo por eso lo sacan de ahí, ¿verdad? Entonces, le piden a la escuela que tome medidas para que hayan menos casos de estudiantes en sobreedad, pero no le pueden negar el cupo. Hay un horario establecido, hay una jornalización de un calendario escolar, y ahí se dice si son 200 días lectivos o son 180 días lectivos al año, porque hay que descontar los fines de semana, ¿verdad? Ajá, y la vacación. Pero días efectivos, así en la realidad, el promedio que andaba aquí en El Salvador hace unos 4 años quizás, era de como de 165 días, 160 días al año efectivos, porque había muchos días interrumpidos, que celebraciones, que desfiles, que el Día de la Madre, que todo otro, ¿verdad? Entonces no eran días de clases y esos no cuentan, ¿verdad? Porque ahora, si la celebración que hacen, digamos,
el Día de Logros, que ese sí lleva un carácter académico, pero una celebración que hagan el Día de la Madre, si le dan un objetivo didáctico, educativo, es un día, digamos, aprovechado. Pero si solo es una celebración por celebración, ahí sí no se puede contar como día lectivo. Y a eso le sumamos toda la logística que implica el preparar una celebración de esa que quieren que sea cada vez a lo grande. Son días, horas que pierden de dar clase, ¿verdad? O de preparar materiales por estar enfocado en esa celebración que va a ser la siguiente semana. O sea, así, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y que el desfile del 15 de septiembre, que no sé qué, y ya los preparativos, y cuántos estudiantes por ensayar en la banda, tenía que dejar las clases, pues, mire, va en detrimento de, o sea, es importante el cultivar también y fomentar actividades complementarias, ¿verdad? Que lo pueden llevar a ser integral, pero sin dejar, digamos, de lado lo primordial, ¿verdad? Ajá, que es la formación académica también. Entonces, que hay un currículo preestablecido. Ya en el país tenemos ese currículo prescrito, le llaman, ¿verdad? Y que ese es, y ahí pues no hay para dónde más. Entonces, y en cambio la desescolarización, eso dice, busca superar fronteras de la escuela y encontrar en el ambiente natural y social situaciones de aprendizaje. Obviamente que sí, es salir de las cuatro paredes, es el contacto con la realidad, ¿verdad? Es lo que decíamos, cuántos invernaderos pueden haber cerca de la escuela y que no los conocen los estudiantes. Nunca los han dejado entrar porque nadie los ha llevado ahí, ¿verdad? Nunca, vaya, estamos hablando de, aquí se produce bastante lápiz, facela y todo. ¿A cuántos estudiantes los han llevado a hacer un recorrido de cómo es el proceso de elaboración de lápices, por ejemplo? Y las fábricas aquí están, ¿verdad? Y así, una serie de ejemplos que podemos ver, que han sido pocas las iniciativas. Y eso es entrar en contacto con la realidad. Eso es salirse de las cuatro paredes, ¿verdad? Es romper con esos esquemas tradicionales también. Ajá, entonces la famosa escuela de la vida. Eso deja tanto aprendizaje, tantas huellas que jamás se olvidan. Y muchas de esas experiencias o vivencias son altamente significativas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo surge el concepto de autoridad moral? ¿Quién quisiera expresar algunas ideas o palabras claves ahí? ¿Cómo es que surge? A ver, ¿quién quiere? Ujú. Mira, ahí está Rodrigo, Julia, Erika, Kevin, Luis, Mario, ¿verdad? Cualquiera de ustedes puede expresar, no importa si se equivoca, no pasa nada, si no lo completa, no pasa nada, ¿verdad? Lo importante es que lo exprese, esa autoridad moral. Ajá. ¿Cómo es que se expresan? Ajá, ¿o cómo surge? Ujú. Obviamente, pues que las personas no vivimos solas, estamos en relación con los demás. Ujú. Y eso da lugar, pues, a eso, ¿verdad? ¿Cuánta gente le dice, mira, pero con qué moral vos me estás diciendo que haga tal cosa? Hay gente que comienza a cuestionar y utiliza esas frases así, casi que literal, ¿verdad? Sí. Ujú. Y es cuando una persona no está limpia, pues, no ha sido transparente, no ha sido honesta. Ajá, entonces, y está pidiendo que otros sí lo hagan. Siempre todo esto surge en relación a los demás, en relación a esas formas de convivencia que ya se establecen y a esas normas, digamos, que se establecen en una sociedad, en una familia, en una comunidad, ¿verdad? Entonces, ahí se establecen. Pues así es como surgen, ¿verdad? Así es.
Pero ahí, mire, dice en relaciones de cooperación y subordinación, ¿verdad? O sea, ¿por cuál nos vamos nosotros? ¿Por relaciones de cooperación o de subordinación? ¿Cuál nos llama más la atención? Fíjense que este es un dilema en el cual están muchos educadores y educadoras en el país y bueno, en el mundo entero. Por un lado, se le pide utilice metodologías variadas, diversas, activas, y casi siempre piensan en actividades donde le toca competir a sus estudiantes. Organiza grupos, ¿verdad? Organiza grupos de debates, organiza grupos para dramatizar, equipos de fútbol, de lo que sea, y siempre terminan fomentando la competencia entre esos grupos, entre sus miembros de ese grupo. Pocas veces se observa que se fomente relaciones de cooperación y de colaboración mutua, ¿verdad? Entonces, entran en ese dilema, pero ¿qué técnicas lúdicas puedo promover en las que yo fomente la cooperación entre los estudiantes y no la competencia? Ahí entran en un dilema, ¿verdad? Y comienza, pero hoy hay tanto material en Internet que fácilmente un educadora con un criterio así bien definido puede hacer una escogitación de lo mejor que puede encontrar y tratar de adaptarla al contexto. Porque, ojo, no se trata de aplicarlo tal cual lo vi o lo encontré, sino el ejercicio que debe hacer todo educador o educadora es de adecuarlo al contexto. Por eso decimos, un texto sin contexto es cualquier pretexto, ¿verdad? Algo así. Suena muy bien, pero tiene lógica, tiene sentido. Tiene que pasar por un proceso de contextualización, ¿verdad? Para que pegue, para que tenga sentido. Ajá, entonces, claro que yo me inclino por esas relaciones de cooperación y no de subordinación, porque subordinación huele a qué? Huele a qué? A obedecer a ciegas, tenga o no razón quien está dando la orden, ¿sí? Entonces, como un ejemplo tan sencillo, pues, que le puedo decir, no, mira, decirle que no estoy. Le dice el papá a la niña, dice mi papá que no está. La niña lo dice con tanta naturalidad. O sea, es triste, ¿verdad? Que le estamos enseñando a mentir. Entonces, y después le dice el papá a la niña, mira, jamás me mintas. Pero, ¿quién le está enseñando a mentir? Pero como hay una relación de subordinación de padre a hijo, ahí, ¿verdad? Lamentablemente, no. Pero sí puede ser una subordinación, puede serlo también, pero tiene que haber un diálogo en donde se diga por qué y para qué hacer tal cosa. Ajá, entonces para eso darle esa autoridad moral, ajá, de exigir después que no se haga tal cosa, pero porque quien lo está diciendo tampoco lo hace. Yo no le puedo decir, mira, no uses el teléfono mientras comes, pero si yo lo hago, estamos jodidos, pues, ¿verdad? Me contradigo y eso no puede ser, ¿verdad? Entonces, aquí cuando hablamos de estas relaciones, tanto de cooperación o de subordinación, se expresan en demandas, derechos y expectativas, dice. Aquí todo el mundo tiene expectativas, pero lo que sí también tenemos derechos. Los derechos son universales, son intransferibles, los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, aquí hay toda una parte legal que nos respalda, hay toda una parte jurídica que a veces la desconocemos, porque es un lenguaje de los abogados, ¿verdad? De los notarios, pero hay un enfoque de derechos en todo. Lo que pasa es que no siempre hacemos uso de ellos. Y esos derechos son propios, pues, y yo no los puedo transferir a nadie, son mis derechos, ¿sí? Igual, las demandas, la población demanda atención, demanda servicios de calidad, demanda que haya conexión de agua potable, demanda que haya
abastecimientos de alimentos, que demanda que haya producción agrícola, ¿verdad? Y todo apunta hoy que va a estar crítico esto, ¿verdad? Porque casi no se ve que la gente esté cultivando, produciendo alimentos. Y esto puede llevarnos a saber a qué. O obviamente un encarecimiento ya lo tenemos. Todo ha encarecido, ¿verdad? Y la guerra de Ucrania-Rusia viene a complicar más la cosa, pues porque ahí se origina todo, ¿verdad? Una persona dice tiene la convicción de que la satisfacción de sus demandas por parte de otras es su derecho, ¿verdad? Yo demando porque este es mi derecho. Para esas otras, las demandas son la obligación. Pues sí, si estamos hablando del Estado, el Estado está obligado, ¿verdad? A cumplir con lo que la población está demandando. Y es obligación. Por eso hay instituciones que se le llaman, vaya, titulares, están, ¿cómo se llama? Titulares de derecho y también están titulares de obligación, ¿verdad? Que son las instituciones que deben cumplir con las demandas que tienen las personas titulares de derecho. Por ejemplo, una niña, un niño tiene derecho a ir a la escuela, ¿sí? Entonces, ¿quién es la institución encargada de asegurar de que se le dé escuela, que se le dé educación? El Ministerio de Educación. Entonces, es la titular de responsabilidad, el Ministerio de Educación, ¿verdad? Titular de responsabilidad. Que ningún niño o niña quede sin ir a la escuela, ¿verdad? Eso, tiene que asegurar eso como dé lugar, porque está obligado. Y no le puede vulnerar ese derecho a nadie, a ninguna persona, ¿verdad? Entonces, igual pasa con todos los que aspiran a seguir estudiando. Están en su derecho. Ajá, entonces, no les puede violentar nadie ese derecho. Claro que para quienes ya trabajan, como es el caso de muchos de ustedes, eso implica sobreexigirse para cumplir estos roles, el de empleado, trabajador, trabajadora y de estudiante, y algunas de familia también, porque ya lo son. Entonces, ven, hay hay un rol, doble rol, triple rol para en el caso de las mujeres sobre todo, ¿verdad? Entonces, cae en eso, pero es su derecho. Es su derecho, seguir estudiando. Así como hubo un tiempo, pues, que a las de bachillerato, si salía una niña embarazada, Dios guarde, ¿verdad? Hacían lo que fuera para que la sacaran, porque era un mal ejemplo, decían, para las demás niñas y niños. Así era el enfoque que le daban, ¿verdad? Y eso era como casi que mantuvieron una vida oculta. Aquella niña avergonzada, un sentimiento de culpa, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué es lo que pasaba con todo eso? Bueno, que le estaban fregando la vida, pues le estaban, como dicen los salvadoreños, le estaban chingando la vida, pues. Ajá. Y eso no puede ser, ahí le estaban violentando sus derechos. Ajá, no podían sacarla así por así. Pero hubo muchos abusos, muchas metidas de pata allí, ¿verdad? Y que tomaban esas medidas. Ajá, que por lo religioso, que por de todo punto de vista lo veían, ¿verdad? Entonces, no se trata de eso tampoco, sino más bien quizás brindar más orientación. Mire, las estadísticas son alarmantes. Hay demasiadas niñas preadolescentes entre los 10 y los 14 años embarazadas. Es triste eso, pero el ISNA tenía todos esos datos y el COGNA, el ISNA y COGNA. Esperemos pues que esos datos no digan que se desaparecen. No, esos datos son reales, son basados en investigaciones y que ojalá hoy en esta nueva ley, en esta nueva política que hay, en verdad no desechen muchas cosas que ya se tienen. Yo solo recuerdo, les digo, y con conocimiento así muy convincente, pues, que eso es lo que pasó con todo el trabajo que había en primera infancia. Aquí, como quien dice, borrón y cuenta nueva. Aquí nunca hubo trabajo en primera infancia. Así lo manejaron tristemente. Y no es así. No es así, porque aquí ha habido bastante cooperación internacional
que ha apoyado muchísimos proyectos para atender a la primera infancia. El gobierno como tal es que nunca lo asumió. Ese es el punto. Y eso sí hay que decirlo, ¿verdad? Pero la sociedad civil sí cooperó muchísimo construyendo incluso centros de desarrollo infantil con la cooperación internacional. Construir esos CDI que le llaman, eso no lo estaba haciendo el ministerio como tal, porque no era prioridad. Ajá. Pero sabemos nosotros que invertir en la primera infancia es de lo mejor que puede haber. Entonces, y venir ahora a decir que aquí no hay nada, porque así fue a principio, ¿verdad? De este gobierno, así se manejó, que aquí no había nada en primera infancia, ¿verdad? Y que hasta contrataron al Banco Mundial para hacer estudios y la conclusión en que llegaban eran por ahí. Decía, y todo lo que se ha hecho, ¿verdad? Que atención por la vía institucional, la vía comunitaria, esto es un trabajal que había y que lo menos que hay que hacer es reconocer que había algo, pero son realidades que no se pueden tapar, no, no, ¿verdad? Hay cosas que ya hay y que hay que retomarlas y que hay que fortalecerlas, ¿verdad? Hay que dar un énfasis, obviamente que sí, siempre hay que darle un énfasis, pero no podemos querer negar, ¿verdad? Sí, la sociedad civil ha aportado muchísimo en muchos temas. Miren, muchas cosas, esto de la pila de las metodologías activas y de innovaciones en las aulas, han sido proyectos pilotos, ¿verdad? Que han sido protagonizados por la sociedad civil a través de proyectos. Si un proyecto piloto jamás lo ha impulsado ningún ministerio. Ningún ministerio. Siempre ha sido a través de organizaciones de la sociedad civil y con la cooperación internacional. En todo, que ha habido muchísima cooperación internacional de distintos países. Y son los que han promovido y que se han atrevido a romper el hielo, a hacer propuestas diferentes a lo que normalmente, entre comillas, se ha venido haciendo. Ajá. Entonces, porque ha habido como mucho temor, pues, a equivocarse. Pero ya cuando ven que las cosas funcionan y que resultan muy bien, ahí hoy sí adoptémoslo, ¿verdad? Y está bien que así siga haciendo, pero que se reconozca también, ¿verdad? Eso es importante. Pero bien, todo de hablar de demandas, derechos, expectativas, no terminamos hoy, ¿verdad? Entonces decimos de que de la acción recíproca de esas demandas surge el concepto de autoridad moral. Mire, ahí está, esto lo subraya. De la acción recíproca de esas demandas surge el concepto de autoridad moral. Lo que para unos es demanda, para otros es obligación. En este caso, titulares de derecho es el que tiene la demanda, ¿verdad? Es el usuario, la persona común y corriente, ¿verdad? Que está demandando un servicio educativo, que está demandando un servicio de salud, que está demandando el agua, ¿verdad? Tiene derecho a eso. Pero esos son titulares de derecho, pero están los titulares de responsabilidad y los titulares de obligación, que ahí entra el aparato del Estado. Ahí entran las organizaciones de la sociedad civil, ahí entran las municipalidades. Todas ellas son titulares de responsabilidad y de obligación en otros casos, ¿verdad? Pero titulares de derecho es todo ciudadano común y corriente, sea la edad que sea, ¿verdad? Ahí está. Pero de la acción recíproca de esas demandas surge el concepto de autoridad moral, ¿verdad? Ahí está. Pero si fueran relaciones de cooperación, eso estaría fantástico, ¿verdad? Ahí está, donde se le tome la palabra al usuario final de un servicio que se brinda. ¿Ya? Eso sería que funcionaran esos buzones de sugerencia, pues, y que se fomentara el uso. Eso sería genial, ¿verdad? De otro nivel, ¿verdad? Bien. Em, Usualmente dice, deseamos más libertad de la que nos es posible tener. Y hay, sin embargo, una libertad que no todo queremos. Y es la libertad que tiene como precio la responsabilidad.
¿Y qué decíamos la vez anterior? A mayor libertad, mayor responsabilidad. Si yo soy libre de decidir y hacer lo que se me dé la gana, debo asumir consecuencias, pero debo ser responsable. Y eso, esa palabra responsabilidad ya no le gusta a muchos, ¿verdad? Entonces, pero eso está, es real eso, ¿verdad? Sí. Entonces dice que el ser humano se considera libre cuando puede desarrollarse, ve en la libertad la posibilidad de desarrollarse, ¿sí? En este caso yo digo, usted tiene que ser libre de decidir qué estudiar, qué carrera estudiar. Nadie tiene que imponerle a usted, porque después usted no va a decir, es que mi tata me insistió que yo estudiara tal cosa y a mí no me gusta eso. Él quiso que yo estudiara veterinaria y a mí no me gustan los animales, por ejemplo. Entonces usted va a estar culpando al otro después. Entonces usted no decidió, usted no fue libre. Pero si usted decide, no, yo quiero estudiar licenciatura para la enseñanza de matemáticas, es su decisión, ¿verdad? Entonces, y así no va a estar culpando a nadie después. Pero de eso se trata, pues, ajá, de la libertad, tener esa libertad, pero a la vez asumir la responsabilidad de lo que pase después, ¿verdad? Entonces, responsabilidad de sus actos, ¿verdad? Ajá, es un ejemplo que le puse, pero es porque tradicionalmente hay mucha injerencia, ¿verdad? Hay mucha, ¿cómo decir? Hay mucha decisión en el caso de los jóvenes, que son los papás los que la deciden. No, mira, tenés que estudiar tal cosa porque yo en eso me he preparado, ¿verdad? Entonces, eso no puede ser, pero existe, ¿verdad? Existe. Otra cosa es que casualmente le guste, pues, le guste al joven, ¿verdad? No, mire, yo soy odontólogo y mi hijo va a ser igual. Entonces, pero si le gusta, está bien, pero si no, no. O puede ser que le diga, mira, estudia esto porque esta clínica que yo tengo la vas a retomar vos. Ahí ya cambia la cosa. Puede ser que por eso tenga sentido, pero es importante que le guste y que ame eso que hace. Porque si no ama, no lo disfruta, va a seguir torturándose toda la vida, ¿verdad? Entonces no puede ser. Dice, si en el sistema escolar no tiene respeto por el saber humano, si es antiintelectualista en su filosofía, si el plan de estudio está alejado de la realidad del sujeto, tampoco hay respeto a este como legislador moral. Ese sistema no tiende a la autodeterminación, sino a la determinación del alumno por grupos interesados. Es decir, no le enseña a pensar al alumno. Si yo le estoy enseñando a pensar y le digo, fíjese que yo quiero estudiar, por ejemplo, aeronáutica, si las preguntas que le hago, investiga, realmente significa oportunidades de trabajo, oportunidades de producción allí, ¿verdad? Contactar otras personas que ya se dedican a eso, que te compartan experiencia, que te compartan opiniones, ¿verdad? O sea, indagar más, pues, y no solo dejarse ir. Ajá. Y eso pasa con cualquier carrera que quiera estudiar. Es importante la interacción, ver cómo le está yendo a otro que ya ejerce eso. Ajá. No significa que le va a ir lo mismo, claro que no. Cada persona es diferente. Entonces, eh, pero de alguna manera le da insumos, le da elementos. Miren, ese manual profesiográfico que hay y que la U tiene, ¿verdad? Y yo le aseguro que no todos los estudiantes lo analizan, ¿verdad? O lo conocen así, completo. Y es importante, pues sí, si es una decisión en la vida que va a tomar. Si no, vemos, hay cuántos profesionales que están estudiando una segunda, una tercera carrera de algo diferente a lo que fue el pregrado. ¿Qué significa eso? Que no tomó una decisión con información suficiente. Ajá, que no se siente bien en eso que está. O sea, hay muchas lecturas que puede hacerse, pero eso es real.
hay personas que estudiaron una cosa y hoy están estudiando una en otra facultad totalmente diferente. Ajá, y total, que nunca terminan de estudiar y siempre pregrado, ¿verdad? Así es que, ¿verdad? Educa para hacer reproducir, asimile y practiquen la moral. Vamos a ver, pero hoy sí quisiera que participen ustedes en esta otra. Vamos a ver. ¿Por qué es importante incorporar la moralidad de principios éticos universales en la educación moral? ¿Quién quiere comentar algo al respecto? ¿Por qué? Pueden apoyarse de eso que está sombreado ahí, ¿verdad? Pueden apoyarse, pero ampliarlo más a la luz de alguna experiencia, a la luz de lo que piensan. Ajá, por favor. Hola, 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 yo hola. tengo un comentario aquí escrito. Le tengo que es de Sí, suma importancia porque en esta se ven reflejados los principios morales que van por encima incluso de algunas leyes, teniendo claridad de conciencia en que las personas son afines a sí mismas y que la moralidad está en un cambio constante, la cual nos rige dependiendo de la corriente en que cada quien decida manejar su vida, reduciendo todo a lo que el hombre debe ser, su conciencia, lo que nos define como personas individuales. muy bien. Sí, ¿verdad? Tiene mucho que ver con el cambio de los entornos, ¿verdad? Los contextos, las realidades cambian, pero esos principios éticos universales, sí, ahí están, siempre, ¿verdad? Entonces, retomarlos, incorporarlo, eso sí es importante para darle más sentido y darle más contextualización a la educación moral. Ajá, muy bien, compañera. Vamos a ver, alguien más que dice las limitaciones del entrenamiento moral. ¿Cuáles son esas Eh, limitaciones que hay del entrenamiento moral? Diga, yo quería comentar algo, Liz. diga. Respecto a lo que es la educación moral, eso es un apoyo para que los alumnos piensen por sí mismos, actúen, descubran y vean que a veces los objetivos que se plantean pueden cambiar. O sea, sería una forma en que ellos vayan descubriendo y adaptándose a la realidad de cómo va cambiando el mundo. Así es. Muy bien. Excelente. Y lo otro, las limitantes esas del entrenamiento moral, ¿quién quiere agregar algo? O sea, el entrenamiento, la palabra, mire, entrenamiento, tiene una connotación, pero eso mismo se puede identificar al menos un par de limitantes que da a consecuencia de fomentar el entrenamiento moral. Hola, yo otra vez. ¿Sí? Ahí van a Sí. disculpar si hablo mucho y me dicen si alguien más quiere dar sus aportes. Yo tengo, Muy bien. la primera sería para mí una limitación del entrenamiento moral, sería la reducción a un instrumento catequista y la otra sería la práctica de la moral deseada. Ujú. Muy bien. Es que miren, a nadie le gusta obedecer a ciegas, pues, ¿verdad? O sea, si a mí me dicen, me dan una orden, me dan una instrucción, una indicación, yo debo lo menos que debo hacer es pensar, bueno, ¿y esto para qué? ¿Con qué objetivo? ¿A quién va a beneficiar? ¿O a quién va a perjudicar? ¿Verdad? Pero eso de obedecer a ciegas, está yuca, ¿verdad? Porque me vuelvo un instrumento nada más. ¿Verdad? Me puedo volver simple, un instrumento, ¿verdad? Que estoy cumpliendo lo que me están ordenando y ya. Ajá, entonces tiene que haber una reflexión y un análisis, ¿verdad? Como funcionario, como sea alguien desde el puesto que esté.
Ajá, ¿por qué debe hacer eso? ¿Conviene o no conviene? Pero si hacemos esto, estas van a ser las consecuencias. Si dejamos de hacerlo, estas son las consecuencias. O sea, porque por acción u omisión, ¿verdad? Ajá, podemos incurrir nosotros en una mala práctica, pues. Ajá. Entonces no podemos hacernos del ojo pacho sabiendo que está perjudicada una cantidad de gente con, con algunas medidas que se estén tomando. Imagínense qué tal si fuera un botadero de basura a cielo abierto. Sabemos nosotros cómo es el foco de contaminación, algo así. Y aquí hasta que fueron drásticos con las alcaldías, que ya no les permitieron esos botaderos a cielo abierto. Así decían algunos, pero es que hay unos pepenadores que de eso viven. Ajá, pero es que tiene toda una interpretación bien compleja, ¿verdad? Porque sí, los pepenadores de eso vivían, pero ¿será que es lo único de lo cual pueden vivir? Exponiendo a gran contaminación su vida. Ajá, pues imagine cuánta gente que quizás ni se lavaba las manos y así comían, y lo que encontraban en la basura a veces. Ajá, entonces, claro que a la par de cerrar esos botaderos, debió haberse pensado en algunas medidas que vayan a paliar la crisis de esas familias que de eso vivían. No necesariamente donándoles paquetes alimenticios. Puede ser, qué sé yo, instalando otro tipo de trabajo cerca de donde ellos para que de eso vivieran. Yo vi mucha experiencia, por ejemplo, que les regalaban a la gente alevines, ¿verdad? Y ahí criaban las tilapias, les enseñaban a hacer sus propias pilas y con los plásticos llenando el agua y cultivaban y tenían su pescado seguro para el almuerzo o para vender incluso con un poquito de asistencia técnica y la gente feliz, encantada, vivía en condiciones bien vulnerables, pero le estaban fomentando y apoyando en iniciativas productivas, ¿verdad? Entonces, tras una medida debe haber algo que también venga a paliar la situación a las personas afectadas, ¿verdad? Cerrar un botadero, como le digo, le dejaba sin fuente de trabajo, llamándole así entre comillas, a un buen número de personas que se dedicaban a eso, a pepenar, ¿verdad? Entonces, pero si a la par de eso le habrían oportunidad de ganarse la vida limpiamente, no sé, de otra forma, pero si solo se dejaba así tirado, le digo, no sé qué habrá hecho esta gente, quizás se dedicaron a delinquir, quizás se dedicaron a lo que sea, porque por hambre alguien puede hacer cualquier cosa, aunque esté sabedor de que no debe hacerlo. Pero el hambre es triste, el hambre es perra, como decimos, y puede llevar a cualquiera a hacer cualquier cosa. Ajá, entonces todas las medidas que se tomen deben de ser, no solo se trata de obedecer, pues una orden, sino de ver a quiénes beneficia, a quiénes afecta, ¿verdad? Sopesar, pues eso, y buscar o proponer alternativas, ajá, para no complicar más las condiciones de un país, ¿verdad? O de un municipio. Ajá. Entonces, pero bien, muy bien lo que han planteado los dos, ¿verdad? Luego dice, ¿cuáles son las ventajas de la educación moral fundamentadas en la reflexión? Mire, qué importante, ¿verdad? Yo creo que de esto ya lo hablamos la vez anterior y es que hacer las cosas de manera consciente. Eso es lo mejor. Si yo reflexiono, ¿verdad? Antes de actuar, yo hago conscientemente algo. Yo sé que voy a perjudicar a tantas familias con esta medida. Si yo fuera alcalde, ¿verdad? Voy a afectarla. Pero se van a beneficiar este otro grupo de familias. ¿Qué debo hacer para los que van a salir perjudicados? Debo de hacer algo, aunque sea una medida paliativa, ¿verdad? Pero debo pensar en eso, porque está gobernando a todo un municipio o está gobernando a todo un país, ¿verdad? Si fuera el caso presidencial. Ajá, entonces debe de tener como esa conciencia, ¿verdad? Que a veces la reflexión es la que le permite nada más de por qué y para qué.
¿verdad? Entonces, ahí, por ahí vamos, pues. No sé, ¿alguien más tenga algún comentario, alguna aporte más en esa diferencia entre el entrenamiento moral y esto de la moral reflexiva? ¿Cómo cambia, verdad? Son dos polos opuestos ahí. ¿Con cuál nos vamos nosotros? ¿Con cuál nos inclinamos más y por qué? Hola. Ajá. Eso me Hola, emociona hola. bastante. Ahí van a disculpar, pero yo con estos Muy temas me bien. emociono además. Eh, pues, ¿verdad? La moral reflexiva, la educación moral de reflexión, ¿verdad? Es lo que todos queremos, ¿verdad? En nuestra sociedad. Porque al basarse en la razón y en la conciencia, podemos suponer que las personas tendrían un alto grado, ¿verdad? De razonamiento basado en el qué, como decía usted, y el por qué de las cosas, formulando sus propias conclusiones, ¿verdad? Respecto a lo correcto y lo justo en las relaciones mutuas. Tal vez así podríamos evitar un poco lo que viene siendo la inseguridad y la violencia, ¿verdad? Ahí mencionaba usted que cuáles eran las ventajas. A criterio personal, ahí van a disculpar siempre, he tomado a bien compartirles las ventajas que yo creo que nos da la educación moral reflexiva. Sería el Sí, aumento de la empatía, ¿verdad? También se presenta una mayor responsabilidad de cada persona. También creará una conciencia crítica en cada una de ellas. También nos aumentará lo que es la autorregulación, ¿verdad? Como personas para poder guiar nuestra vida. La libertad con responsabilidad, no solo hacer lo que se nos plazca, como hablábamos al inicio, sino que cada acción, como decía usted, tiene su propia, en ciencia sería su reacción, pero sería su respuesta, ¿verdad? También sí. coadyuva en el actuar y en el pensar de las personas. Y por último tengo yo que genera una convivencia y cooperación sana en nuestra sociedad. Muy bien, Julia, gracias. Oye, se le agradece mucho, muy completo como lo explicó. Yo solo me remonto a esas experiencias que pasaron algunos municipios. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien que fue noticia y todo de Santa Tecla, ¿va? Cuando al alcalde se le ocurre traer maquinaria barredoras y había todo un movimiento ahí de todos los barrenderos, porque municipios como esos producen bastante basura, ¿verdad? Entonces, y que cuántos barrenderos, como 150, se iban a quedar sin el trabajo. Eran 150 familias que iban a tener no el sustento como lo tenían, porque querían adquirir maquinarias carísimas, por cierto, no era nada barato para barrer, ¿verdad? Entonces, eso alborotó tanto. Que claro que hay intereses, habían intereses de por medio, pues, ¿quién iba a hacer el negocio de la compra de esas máquinas? ¿Verdad? Era un interés mezquino ahí, pues, sin duda. No era necesariamente por hacer la cosa aprovechando la tecnología, ¿verdad? Y todo el avance técnico que había también. No, habían intereses sin duda, ¿verdad? Y ¿quiénes salían afectados? Bueno, los empleados. Cuando se arman los deschongues, ¿verdad? Que desalojar las ventas informales en otras alcaldías como San Salvador, igual, ¿verdad? Queda, claro que el paso queda limpio, bonito, el centro histórico, pero como eso fue creciendo, ¿verdad? Poco a poco, o sea, eso tiene orígenes ya de muchos años y cómo iba creciendo, cada vez se iban instalando más ventas y cerrando más calles y venir de un solo a querer limpiar era como para pensar en qué alternativas ofrecer a la gente también, ¿verdad? Ajá, es cierto, hay gente que tenía no solo un puesto, tenían dos o tres y era la misma persona, la dueña, ¿verdad? Hay una serie de decisiones que toman, pero que también deben de ir aparejadas de otras medidas alternas para disminuir el impacto que pueda tener en la gente afectada. Ajá, entonces, porque a todos nos gusta vivir en lo limpio, en lo ordenado, eso es innegable, pues. Yo creo que más gente quiere visitar
pero ahora ojalá logren corregir todo el montón de calles deterioradas y que las calles sean bonitas también, que se pueda caminar sin riesgo, ¿verdad? Sin tropezarse, aunque lo igual, ¿verdad? Entonces, ojalá que vaya aparejado de todo eso. Confiemos en que así va a ser. Y eso es para cualquier municipio, pues. Ningún alcalde creo que le gusta meterse en conflicto con ese tipo de temas, pero han tenido que hacerlo, ¿verdad? A veces les guste o no les guste, bueno, tienen que tomar ciertas medidas. Pero lo importante ahí, pues, es que ese tipo de decisiones que las tomen vayan acompañadas de qué hacer para afectar lo menos posible a las personas, ¿verdad? Y ahí está, pues que era solamente como un ejemplo, ¿verdad? Así que, bien, hoy sí ya vamos en la línea, pues, de las actividades que aparecen de la página 99 a la 104, de la que ya hablábamos. Ahí aparece lo de verdadero y falso. Yo repito, puede ser que en las preguntas del parcial vengan invertidas y es para que no se vayan a confundir. Lo más importante es comprender por qué es verdadero o por qué es falso aquello. Si yo comprendo eso, no importa el ítem, cómo lo formulen, y yo voy a saber responder acertadamente. De eso es lo bonito, ¿verdad? Dice que la número 1, la manipulación institucional, comprende las acciones que se ejercen sobre los individuos por parte de la escuela, el Estado o la iglesia. Y cuando hablamos del Estado, si hablamos, híjole, ahí englobamos todos los aparatos, ¿verdad? Ajá. Por supuesto que es verdadero, ¿verdad? Ajá. Cuando se da esa manipulación institucional. Dice, los métodos de adoctrinamiento en educación consideran al educando como un fin. Los métodos de adoctrinamiento, ¿será cierto eso? Adoctrinar. ¿Se considera el educando como un fin o como un medio? ¿Qué creen ustedes? Aquí la aseveración dice como un fin, pero recuérdense que también puede ser como un medio. Y cuando hablamos de adoctrinamiento, ¿a qué hace alusión? ¿A los fines o a los medios? ¿Puedo ser un instrumento yo como educador? Puedo ser un instrumento, tristemente, si me enfoco en los métodos de adoctrinamiento en educación. ¿Sí? Que ya decíamos, es la obediencia ciega, ¿verdad? Eso aquí no se discute. Esta es la autoridad y usted no me tiene que discutir nada, simplemente obedecer, cumplir, ¿verdad? Entonces, hay muchos esquemas instalados que siguen creyendo en eso, ¿verdad? Entonces, y que no, es que aquí yo soy el jefe y vos vas a hacer lo que yo te diga. Si hay gente que así lo ve, ajá, entonces es un simple adoctrinamiento. Entonces, eso es falso, porque el educando ahí es visto como un medio y ahí dice como un fin, mire, pero el adoctrinamiento en educación, si me ve a mí como un simple instrumento, me ve como un medio. Pero nosotros sabemos que ¿quiénes son la razón de ser de una escuela o de una universidad? Son los estudiantes. Entonces, el fin es el estudiante. En el Estado, las leyes se producen para sus habitantes. El ser humano es el fin. Y así lo dice los artículos de la Constitución de la República. Ajá, el ser humano es el fin y la razón del Estado. No son, no son un medio las personas, ¿verdad? Sino que todo existe porque existen las personas, los ciudadanos, ciudadanas, ¿verdad? Entonces, y todo está creado para que se rija y se gobierne pues al servicio de la gente, ¿verdad? Entonces ahí está, porque la persona es lo más importante que puede haber ahí. Claro, otros planteamientos pueden decir que todo ser vivo,
que tampoco el ser humano tiene la potestad de acabar con los animales. Hay gente que también lo va viendo así, claro, es una visión mucho más amplia, más global, más sostenible en el mundo, que también tiene sentido. Porque no puede ser que el ser humano, por no morirse de hambre, se coma a todos los animales y termine comiéndose hasta los perros, ¿verdad? Porque en una crisis puede pasar hasta eso. Bueno, ya nos comemos muchos animales, pues ya nos los comemos creyendo de que nos estamos nutriendo, ¿verdad? Y alimentando muy bien. Y hasta carne de caballo le están metiendo revuelta con la carne de res. Ajá, y eso es viejísimo. Y la gente lo disfruta y ni cuenta se da. Ha comido determinado animal y le han hecho creer que era una porción de gallina. Y hasta que ya se lo terminó de comer, le dicen, nunca has probado tal cosa, ¿no? Pues acabas de comerlo, ¿verdad? En broma, pero que eso de alimentos exóticos y todo, ¿verdad? Entonces, eh, el ser humano tampoco tiene la potestad de acabar con las demás especies, ¿verdad? Tampoco se trata de eso, sino un equilibrio que tiene que haber. Pero el punto es que, bueno, ya me estoy saliendo, ¿verdad? Dice que los métodos de adoctrinamiento en educación consideran al educando como un fin. Es falso. Si dijera como un medio, allí sí fuera verdadero, pero dice como un fin. Ajá, y claro, ningún adoctrinamiento, pues va a estar aquí, es una obediencia que tiene que hacer. Y punto, le guste o no le guste, así de sencillo. Luego la 3, el hombre se autocrea mediante sus decisiones, contestaciones y realizaciones en el mundo. Sí, mire, toda la vida nosotros nos la pasamos tomando decisiones. Así sea la decisión más simple como la decisión más estratégica en la vida. Pero siempre tomamos decisiones porque siempre tenemos problemas que resolver. Y para resolver un problema hay que tomar una decisión, sea el nivel que sea. Entonces es verdadero. Vean, porque se autocrea mediante sus decisiones. Uno es lo que come, dicen. ¿Y quién decidió qué comer? Bueno, es que solo eso había, pero la decisión la tomé yo, me lo como o mejor me aguanto. Me lo comí. ¿Verdad? Entonces, uno es lo que, las decisiones que uno toma, pues eso le va dando lo que es. ¿Verdad? Alguien puede haber renunciado a una oferta de empleo. Ajá, y dice, quizás mejor mejor lo hubiera tomado hasta después, pero es porque quizás no analizó muy bien las oportunidades que podía tener. Ajá, entonces, pero tomó una decisión. Entonces, se autocrea mediante sus decisiones. Por lo tanto, es verdadero. La educación en la credulidad fortalece la libertad del hombre. Es falso. La 5 dice, en la educación bancaria, aquí bajando con Pablo Freire, ¿va? En la educación bancaria, el educador no tiene nada que ver con banco, ¿verdad? El término que usó él es así. En la educación bancaria, el educador y el educando escogen los contenidos programáticos. ¿Sí? No, ya está dado, ya tiene el currículo prescrito y no se tiene que salir de él. No los escogen. Por lo tanto, es falso. Y en la educación bancaria, el educador y el educando escogen los contenidos programáticos. Claro que es falso. Ahora, si acá, si dijera en la educación bancaria, el educador y el educando se apegan a los contenidos programáticos preestablecidos, entonces fuera verdadero, porque así es, ¿verdad? Pero dice, escogen, no tienen el chance de hacerlo, ya les dan cocinado todo. Y esto es. Y punto, ¿verdad? Y si llega una supervisión del asesor pedagógico y encuentra al docente haciendo otra cosa, no, hombre, le pega una levantada, ¿verdad? Una amonestación. Ajá, claro, aquel que se fijó y otro que les da igual, ve solo a traer papeles, llegan. Y así como llegan, se van. Número 6, históricamente la misión de la educación solo ha consistido en conservar el orden existente. ¿Será cierto?
históricamente la misión de la educación, mire la palabra misión de la educación, solo ha consistido en conservar el orden existente. Ha cambiado, muchas cosas han cambiado. Entonces no es cierto, es falso, ¿verdad? Ajá, porque la educación también ha ido promoviendo cambios. No solo a conservar el orden, no estuviéramos en la misma época, ¿verdad? De la escuela, de la vieja escuela. Ahí estuviéramos, pero ya vamos dando avances importantes, ¿verdad? Ya hemos retomado otros planteamientos de educar para la libertad, ¿verdad? De otros pedagogos ya, pues, ajá, que han cuestionado los sistemas nefastos que han habido, ¿verdad? Ajá. La 7, la escuela como institución residual genera cambios en la sociedad. Claro que sí, es verdadero, ¿verdad? La educación ha jugado un papel importante, así como para conservar el poder para muchos, también para cambiarlo. Una persona entre más educada esté, entre académicamente más preparada esté, se vuelve más crítico y más crítica al sistema y a sus gobernantes, ¿verdad? Entonces, y allí yo recuerdo el alcalde que estaba en el municipio de Ataco, yo no sé si ya se los he contado, pero ese señor que estaba en el municipio de Ataco, en Aguachapán, no sé si sigue estando él, pero ese señor se opuso rotundamente a que se alfabetizara en su municipio. Alfabetizara. ¿Y saben por qué? No, pues si el hombre tenía sus negocios allí, pues, y entre más analfabeta era la gente, más plata lo hacen producir. O sea, él no pensaba en su gente, él pensaba en él, sus intereses. Y les digo que así como yo estuve al frente de ese programa un tiempo y lamentablemente ese señor cerró las puertas. Entramos a que nos atendiera, ese despacho de él tenía 2 puertas. Pues se fugó por la puerta de atrás y cuando le volvimos a preguntar al asistente, no, si ya salió. Y llegó a saludarnos y dijo, en un momento los atiendo, pero en la misma se fue, evadió. Entonces, él se oponía a todo evento que se hiciera de alfabetización en ese municipio, horriblemente, ¿verdad? Pero de fondo había una cara oculta, ¿verdad? Y es más, él tenía de peones limpiando calles a la gente, pero les dijo, aquellos que vayan al círculo de alfabetización, ya no venga mañana, ya no le doy trabajo. Miren, hasta eso llegó a ser el poder, el abuso de poder. Y la gente por el amor a los $6 que le pagaba por ir a limpiar la calle, dejó los círculos de alfabetización y se quedó chapodando porque eso comía. De las letras no comía, decía, ¿verdad? Y tiene razón, tiene razón. Ajá, pero se paseó y se sigue paseando en la vida de la gente, ¿verdad? Porque fueron oportunidades. Sabemos nosotros que cuántas niñas y niños son hijos de personas analfabetas y que nunca llevan la tarea hecha porque no hay quien les ayude en casa. Si el papá o la mamá es analfabeta, ¿cómo le va a ayudar? Sí hay maneras de ayudar, pero no la que se necesita, ¿verdad? Porque no podemos discriminar también a una persona por solo ser analfabeta. Puede ser que con solo que esté pendiente de que esté haciéndolo, lleve la tarea, pero no le da garantía de que ha revisado, está bien hecha, en qué más le puede apoyar, ¿verdad? Entonces, pero sí solo les narro rápidamente esa experiencia muy lamentable, ¿verdad? Número 8. Las reformas propician cambios radicales en los sistemas educativos, ¿ya? Por supuesto, es verdadero. Miren, aunque hay reformas que por muy cachimbonas que sean, si no bajan al docente, no pasó nada. Porque la verdadera reforma es la que hace el docente en el día a día. De ahí pueden haber planteamientos filosóficos de la gran cosa, ¿verdad? Híjole, bien fumado todo aquello. Pero si el docente no se apropió de eso, el docente no lo interiorizó, no se empoderó y no acuerpó, por decirlo así, esas propuestas, no pasó nada. Y eso en cualquier país del mundo así es. O sea, una reforma para que en verdad cuaje debe asegurarse de que
los cambios se generen desde abajo, ¿verdad? Desde cada centro educativo, porque ese es el contacto con la realidad, no con los medios. Allá los funcionarios del nivel central es con los medios, pero el que está sudando la gota gorda, como decimos allá, es el profesor o profesora. Y de esta persona depende que las cosas al final se transformen o no. Ajá, simple, ¿verdad? 9. No, con eso no estoy diciendo que no sea importante, digamos, el documento teórico. Claro que sí, te debe inspirar. Pero ¿dónde está la participación de los actores y actrices claves? Los que están el día a día. ¿Dónde está? Ahí está la pregunta, ¿verdad? Pero el punto es que esas reformas propician cambios radicales en los sistemas educativos. El término radical es discutible, porque ¿a qué le llamamos radical? ¿Verdad? Yo siempre sostengo que la suma, o sea, un pequeño cambio, por pequeño que sea, pero la suma de esas acciones hacen grandes cambios. Hacen grandes cambios. Porque hay gente que se enfrasca diciendo, no, es que cuando cambien tal cosa, pues sí, pero ¿qué puedo hacer yo para cambiar desde mi realidad, desde mi posibilidad? Eso es la suma de eso. Imagine cuántos docentes estuvieran en esa línea, lo poquito que yo puedo hacer desde mi posibilidad. Eso es gran cambio. Pero yo no puedo estar esperando que hasta que haya a nivel global los cambios, entonces vamos a despegar. No es cierto, ¿verdad? La suma de pequeñas acciones es lo que hace grandes transformaciones. La 9. Por eso que el término radical es discutible, ¿verdad? Tal vez solo si dijera propician cambios en un sistema, va, hasta ahí. Pero radical, eso podemos discutirlo en otra ocasión. La interpretación unidimensional de la igualdad en educación tiene un contenido ideológico y yo diría altamente ideológico. Es verdadero, ¿verdad? Es verdadero, porque esa interpretación unidimensional de la igualdad de la educación es que sí lo tiene. Es altamente ideológico y son los ejemplos que pusimos la vez anterior en las láminas aquellas, ¿verdad? Que todos somos iguales ante la ley, que todos somos iguales ante Dios. Ese es unidimensional. Ajá, ya dijimos nosotros la connotación y las matices que tiene la igualdad con aquella diapositiva que pusimos, ¿verdad? De las cajitas ahí, que la igualdad social, la equidad, ¿verdad? Equidad social y la igualdad en el neoliberalismo, ¿verdad? ¿Cómo es que estaba? Ujú. Entonces, por lo tanto, eso es una interpretación unidimensional, no es es unidimensional. De la igualdad tiene un contenido ideológico, así es, ¿verdad? Indiscutible, ¿verdad? Y la 10, la libertad contra el gobierno comprende las declaraciones de derechos, la separación de poderes y las teorías de represión y equilibrio. Es verdadero, ¿verdad? Esta es un poco larga, está que abarca varias cosas, ¿verdad? Con solo lo de separación de poderes, híjole, ahí tenemos para tanto, ¿sí? Y ya no digamos estas otras teorías de represión y equilibrio, ¿verdad? Es bastante complejo esa parte. Necesitamos como investigar más. Pero el sentido que lleva la afirmación es la que, cuando dice la libertad contra el gobierno, comprende. Es decir, es que, miren, es que debe haber una separación de poderes. Debe de haber. Ese es un Estado de Derecho, ¿verdad? Ajá. Y que hay teorías de represión y equilibrio también, o sea, claro que las hay. ¿Y qué está por encima de todo eso? Pues los derechos de las personas, los derechos humanos son universales, ¿sí? Y como, bueno, hay muchos dicen, hay que vencer en juicio a cualquier persona. Eso es lo que se espera, ¿verdad? Que se vence en juicio y que si alguien ha cometido delito, el que sea que haya cometido, pues tiene que pagar. Y eso es que es así y es el deber ser. Pero también, si ha habido un error de, de tener, digamos, una persona inocente y todo, pues tienen que demostrarse su inocencia. Y eso es vencer en juicio.
Ajá, si no hay evidencia, no hay pruebas y todo, ¿verdad? Eso pasa también, o sea, tiene que haberlo. Sí, pero bueno, todo lleva su proceso, me imagino, pues, porque por eso el régimen de excepción, en este caso en nuestro país, eso tiene, ¿verdad? Ajá, bueno, primero lo detienen y luego le hacen las indagaciones. Si salió limpio, pues lo sueltan y ya. Pero si salió culpable, pues le someten ahí todo un proceso. Ajá, esperemos el siguiente paso, en qué va a consistir, ¿verdad? Pero por ahí anda la cosa. Hay muchas opiniones encontradas al respecto. Es un tema bien complejo, ¿verdad? Realmente, sí, lo mediático con lo que está pasando, bueno, hay que ver, hay que ver muchas cosas. Aquí dice la número 1, bueno, aquí ya es más de completar un pequeño enunciado, ¿verdad? Dice que considera el adoctrinamiento como ciertos atropellos sobre la inviolabilidad de la conciencia. Eso es la perspectiva popular. La perspectiva popular es la frase que complementa ahí, ¿verdad? Sí, en verdad, cuando hay atropellos, ahí va. El adoctrinamiento atropella, pues no hay duda. O sea, hay palabras que con solo hablar de ya lo asocio rápido con otras connotaciones. Dice que la reverencia, que la palabra, mire, la reverencia es el respeto que el educador debe sentir por la dignidad del alumno, sus valores y creencias. Mire, es que ya decíamos, no hay nada mejor que tratar con dignidad a cualquier persona. La palabra dignidad, eso es lo mejor. Yo me acuerdo cuando se decía dignificación del magisterio. Dignificación, pero ahí los sindicatos como que se desviaron, ¿verdad? Y se han ido de la tangente. Eso de la dignificación lo entendían de otra forma. Ajá. Pero la palabra la reverencia es esta definición acá, ¿verdad? Es cuando el docente trata y siente pues que debe tratar con dignidad al estudiante. Eso es un docente con reverencia, ¿verdad? El adoctrinamiento, dice aquí, adoctrinamiento consiste en que cada nuevo miembro de la sociedad aprende los patrones de comportamiento, sentimiento y pensamiento que se le imprimen desde la escuela. Eso es adoctrinamiento, ¿verdad? Aprende y asume y sigue replicando esos mismos patrones. Se adoctrinó, ¿verdad? Eso es como dijo la compañera, ¿verdad? El catecismo en estos test de la moral, ¿verdad? Yo no estoy en contra del catecismo religioso, ¿verdad? No es que esté en contra en eso, o sea, simplemente el término es que se asocia, ¿verdad? Con adoctrina. Ujú. Vamos a ver, dice la educabilidad. Esta cualidad es posible porque el alumno tiene la facultad de pensar. Estos son términos que acuña Pablo Freire, ¿verdad? La educabilidad. Ajá. Y es cierto, es una cualidad. La facultad de pensar todo lo tiene. Y en este caso, pues hay que reconocerlo. Dice, punto de vista heterónomo. Considera a la educación como una intencionalidad que incide sobre el alumno desde el exterior y provoca cambios en su pensamiento y en sus actitudes. ¿Verdad? Eso es el punto de vista heterónomo. La desescolarización busca superar las fronteras de la escuela y encontrar en el ambiente natural y social las situaciones de aprendizaje. Lo que decíamos, la escuela es la vida. ¿Verdad? Eso es la desescolarización. Ajá. La escolarización fuera lo contrario, ¿verdad? La rigidez, que hay un horario, que hay una edad, que hay lo escolarizado, pues. Y educación bancaria, según Pablo Freire, es la educación del hombre ingenuo y acrítico. Eso es, por eso es educación bancaria. Ajá.
acrítico, o sea, no le enseñan a criticar y él sostiene de que hay que romper con esta educación bancaria e irnos tras educar para la libertad. Ahí está. Punto de vista autónomo, allá era heterónomo, ¿verdad? Aquí heterónomo el 5, pues el número 8 es el punto de vista autónomo. Considera el acto educativo como un proceso libre del sujeto. Libre del sujeto. Ese es el punto de vista autónomo. Y es que mire, la autonomía es importante. Así como decimos, la autonomía de la UES tiene una ley orgánica. ¿Ya? Ahí va. Entonces es la autonomía. O sea, la U gobierna pues, internamente y puede tomar las mejores decisiones sin que haya injerencia externa, por ejemplo. Pero se escuchan bastantes rumores, ¿verdad? De que el Ministerio de Educación lo va a asumir hoy. Son especulaciones, ¿verdad? Pero la gente ha hecho bastante alarma al respecto y no por gusto, no por gusto, porque hay una ley orgánica. Ajá. Que claro, que a lo mejor hayan cosas que mejorar en las decisiones que toman, pues obviamente que sí, nunca se deja de mejorar, ¿verdad? Para tomar decisiones más justas, quizás, puede ser. Ajá, pero en donde siempre se tome en cuenta la dignidad del estudiante, de usted en este caso, ¿verdad? Pero ese es el punto de vista autónomo. Ajá, autonomía es que fomente eso, pues, que nadie vaya chineando a nadie, ¿verdad? Sino que cada quien autónomamente sienta, pues, que está aportando. Claro, que va a establecer relaciones colaborativas con sus compañeros, con sus pares, pero no está ahí solo de sombra. Si hacemos un equipo de 3, un equipo de 5, pues cada uno aporta algo. Y ese pensamiento producido entre 5 es mucho más enriquecido, ¿verdad? Que el de uno. En ese sentido, o sea, la autonomía también es importante. La educación negativa, dice planteamiento rusiano, en este tipo de educación el papel del maestro consiste en anularse hábilmente para permitir la afirmación de la personalidad del educando, ¿verdad? Eso es una educación negativa, así lo interpreta Perdomo, ¿verdad? Sí, porque no puede ser, o sea, necesita el rol del docente, mediador, le llaman hoy, ¿verdad? Porque por muchos años era dictador, pues, o sea, él dictaba nada más, el maestro, y todos tenían que hacer lo que decía. Y lo que Julita nos compartió, por ejemplo, ¿verdad? No, como quien dice, no se equivoca, pero claro que se equivocan. Ajá, entonces todo el mundo nos equivocamos. Sí, entonces, pero ahí está, ¿verdad? Dice justicia, según Platón, consiste en dar a cada quien lo que le corresponde. Eso es según Platón, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí está. No sé, me pasé quizá. Ahí estamos bien. De respuesta breve, miren, ¿qué consiste la moralización? Yo creo que aquí ya, miren, el ejercicio de la prueba número 1, yo solo quiero traer a cuenta eso, pues, como para provocar en ustedes y que se pregunten, se cuestionen. Por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esas preguntas de complementar que iban? Y que a nosotros eso nos exige a cada tutor hacer una calificación más detenida, porque no lo da automáticamente la plataforma, sino que se cierra y aparece la calificación cuando nosotros evaluamos, calificamos esas respuestas que dieron, que eran de preguntas abiertas. Preguntas que siempre hay algo que responder, pero no dejarla en blanco. No, yo siento que eso no estuvo bien. Pero en el caso de los que la dejaron en blanco, pues porque hubo muchos de ustedes que sí respondieron y bien acertado la respuesta, ¿verdad? Entonces, por eso es importante comprender cada término. Por ejemplo, cuando decimos en qué consiste la moralización, ¿sí? Entonces, algo usted puede escribir, mire, ahí están las palabras claves hasta subrayadas. Ahí está hasta subrayado, ¿sí? La moralización dice que es una manera en que se puede manipular al sujeto mediante la educación.
Esa es una manera. Ujú. Se le inculcan, dice, al sujeto o al estudiante ciertas normas, deberes, responsabilidades, el cumplimiento o incumplimiento se deriva, dice, de sus actos sean juzgados como correctos o incorrectos. Eso es la moralización, ¿verdad? Es llegar a definir si lo que hace es correcto o incorrecto. ¿Sobre la base de qué? De algo preestablecido. ¿Vea? No, es que no, las normas son, los deberes y responsabilidades son este y este. ¿Qué es lo que parecía en la Lepina? Pues, por ejemplo, la Lepina que ya prácticamente la han suprimido, ¿verdad? Ajá, y eso es lo que viene, deberes, responsabilidades, derechos de la niñez, la adolescencia. Ajá, ahí va. Luego dice, pero yo lo que quiero decir es que si esa fuera una pregunta, fácilmente se responde. No está como aquí, ¿verdad? Necesariamente, pero retomo la idea y usted escriba libremente. Y ya con eso yo lo tomaremos muy en cuenta. ¿En qué consiste la forma trascendente, ¿verdad? A la heteronomía? Ahí dice que descansa en la doctrina aristotélica de la forma sobre la materia, de lo universal sobre lo particular. La educación consiste así en un medio a través del cual se le da forma al espíritu. Eso, ¿verdad? La trascendente a la heteronomía. Un poquito confuso está eso, bien filosófico, ¿verdad? Pero más o menos se le comprende el espíritu de la pregunta. ¿Qué es la escolarización? Ya dijimos, ¿verdad? Está asociado a las edades, horarios, un calendario escolar y un currículo prescrito o preestablecido, ¿verdad? Eso es escolarización. Y ¿y qué es la educación progresista? Mire, es buscar armonizar la educación con la realidad cambiante y dinámica. Eso es esas escuelas contextualizadas. Eso es, esas prácticas educativas contextualizadas, apegadas a la realidad. Eso es, ¿verdad? Entonces, esa educación progresista es la que va en avanzada, es la que va produciendo y generando cambios, transformándose diariamente, no estática. Eso, educación progresista. Que su mismo nombre lo dice, progresista. Va progresando, pero para bien, va mejorando, ¿verdad? Pero en beneficio de quién? Del estudiantado, porque el profesor va de paso y tal. Ya dijimos, este año está en esta escuela, en 2 años quizás esté en otra. Ajá. Pero la escuela sigue siendo de la comunidad. Allí está la escuela instalada. Ese es el concepto que ha tenido. La escuela no es del ministerio, la escuela es de la comunidad. Y por lo tanto deben amarla y cuidarla, ¿verdad? Y por eso es que tristemente cómo se perdían los sacos de alimentos, me acuerdo hace unos años. Hoy les entregaban los alimentos para el refrigerio escolar, pues, y de repente, el siguiente día, se metieron y se llevaron los alimentos, dejaron a la niñez sin comida, ¿verdad? Porque creían que eso era hacerle un daño al ministerio. Les va a traer más. ¿Cuándo? Hasta la siguiente entrega. Se fregaban los niños y las niñas. Se llevaron las computadoras, fíjese. Híjole, ¿y quién tenía la llave? Es que creían que el daño se lo hacían al ministerio. Cuando se dice que la escuela es del ministerio, no es cierto. La escuela es de la comunidad y es de la niñez y de los que viven allí, ¿verdad? Entonces, mira cómo cambia, pues, cuando el sentimiento de responsabilidad y corresponsabilidad de sus líderes. Hasta mandaban a enrejar el aula donde estaban las computadoras y hacían o se las llevaban. No, que no recuerdo si hubo un caso que hasta le amparon las sierras también a las, al enrejado, ¿verdad? Pero sí, por lo menos ya les cuesta más, pues, les cuesta más. Así es. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario, ¿verdad? Se los agradecería, pues, porque nuevamente, aunque hoy sí, ¿verdad? Hoy sí hubo algunas participaciones, pero les ruego, me disculpen, pues, si otra vez acaparé la palabra, pero yo quisiera que ustedes se la tomaran por asalto, pues. No sé, yo sé que a algunos tutores no les gusta así, que quieren que levanten la mano y que todo bien, así bien formal y todo. No,
Pero en mi caso no, todo lo contrario, ¿verdad? Sí. Y nadie tiene que sentirse mal por eso. Pero si tienen algún aporte más, alguna acotación o algo que difiera, dígalo libremente. Ajá. Estamos en el momento preciso, ¿verdad? Pues sí, yo les deseo mucho éxito en esta prueba ordinaria 2 y yo me pongo al servicio de ustedes para que podamos tener una tutoría de repaso final, pero sí final, que va a ser previa al parcial, ¿verdad? Entonces puede ser este próximo jueves, para que hagamos ejercicios de posibles preguntas, de cómo vengan, basándonos siempre en estos cuestionarios, pues, pero de tal manera, pues, que queden sumamente comprendidas la intención de cada pregunta y de las posibles respuestas. Porque una pregunta que está acá, que está como cerrada, puede ser que sea la que venga abierta en la prueba, no lo sabemos. Pero si yo comprendo muy bien el espíritu de la pregunta, yo podré responder sin ni lugar a duda algo correcto, acertado. Este domingo 19 de junio es la prueba, ¿verdad? Y mire, está de 8 a 10, o sea que casi en ayunas. Pero no deben estar en ayunas, deben haber comido aunque sea un poquito, algo, ¿verdad? No, no así gran desayuno, bien robusto, ¿verdad? Buffet, no, un pequeño desayuno, no sé si toma agua o café o leche o lo que tome, pues, pero bien comidito es clave. No se desvele, un día antes no se desvele. Yo se lo digo, eso es importante. Usted tiene que amanecer relajado, relajada, ¿verdad? Y temprano, conectarse, asegúrese de tener una buena conectividad también, ¿verdad? Una buena señal, ajá, para que no se le vea afectado y estar bien puntual, ¿verdad? Instale su equipo y todo y proceda así lo más tranquilamente, pero no se desvele, por lo menos una noche antes. No sé si tendrán otras tareas, otros parciales y eso le implique varias noches de desvelo, pero por lo menos la noche anterior a cada parcial de distintas materias que tiene, trate de dormir tranquilo, ¿verdad? De amanecer lo mejor que pueda. O sea, lo que esté en sus manos, pues. Ajá, la prueba diferida para quienes no puedan el domingo, que yo sí soy partidario de que si todos y todas pueden el domingo 19, encantado, ¿verdad? Porque ya no están haciendo solicitudes de justificando, pues, porque a veces eso es engorroso. Y son 3 días, recuerden, que tienen después de la prueba, 3 días para hacer la solicitud de prueba diferida. Ajá, y justificarlo. Entonces, en lo posible, mejor. Además, un domingo, mire, de 8 a 10 y después te queda de 10 en adelante libre. Si es posible antes, pues yo sé que en una hora y 20, el promedio de hora y 20 casi nadie pasó, ¿verdad? Así es. El prueba de diferida sería el sábado. Ahí sí ya es sábado, mire. 25 de junio de 10 a 12. Para aquellos que trabajan hasta el día sábado se le complica. En cambio, el domingo son pocos los que quizás trabajan, quizás los que trabajan en área de alimentos, ¿verdad? Ahí sí es de 10 a 12. Y el de Sufi, ¿verdad? Que va a ser rápido, mire, el sábado 25 de junio, y el de Sufi es el 26 de junio, ahí es domingo de 10 a 12. Yo creería que ninguno de ustedes va a necesitar ir a suficiencia, porque el de suficiencia abarca los 4 capítulos, lo abarca todo. Y hay cosas que a lo mejor de la prueba 1 ya no las tiene afianzadas, ¿verdad? Ya le habrán olvidado algunas cosas. Pero, pero bien, quisiera escuchar algún comentario, opinión o algo más que quieran agregar sobre esta tutoría de ahora, capítulo 4. Estamos a tiempo, pues, antes de pasarnos mucho, ¿verdad? Como comenzamos un poquito más, creo que eran las 12:05, las 10:05, perdón, pues cerraríamos las 12:05 para completar las 2 horitas. Ajá, a menos que alguien se tenga que retirar, hágalo sin necesidad de avisarnos. Simplemente colgó la llamada y ya, pues, pero ya estuvo en la mayor parte.
¿sí? No sé, quien quiera expresar algo, dígalo ahorita, por favor, porque así queda grabado, pues, y se ve que ustedes asumen ese protagonismo, ¿verdad? Hola, ahí está Rodrigo, Julia, Erika, Luis, Joana, Mario y Kevin. Ajá. 7. 7, dice. Ujú. No, de mi parte está todo bien, licenciado. Muy bien, Mario. Qué bueno. ¿Alguien más? Y como les digo, el que se apunte para que tengamos una tutoría de repaso el jueves para ver algunas preguntas, pues, de los 2 capítulos, está bien, ¿verdad? Es una forma de estudiar más, así veámoslo, porque a veces el estar así como que, bueno, puede servir de algo, pues, ajá, que estar uno solo. Este, Y y el que no respecto a pueda, pues no hay problema. Perdón. respecto a eso, por mí no hay ningún inconveniente, pues está todo bien y excelente que Ah, quiera hacer una tutoría extra que en sí, realidad nos va a ser de mucha ayuda antes del examen. muy bien, Mario. Pues ahí nos veremos, ¿verdad? ¿Alguien más quiera externar algo? Joana, Joana, casi no le hemos escuchado mucho. O si tiene auricular, o si está en el trabajo, no sé, porque algunos por estar en el trabajo no pueden activar micrófono y se comprende, créanme, se comprende. Ajá, y por eso es que esta modalidad es bastante flexible. Ajá, pero no podemos exceder tampoco, porque el ser flexible no significa que nos exija también, ¿verdad? Así es. Entonces, va a haber un momento en que sí, a lo mejor, ¿verdad? Pueden activar. Sí, todo bien, dice Kevin. Ajá. No sé, si no, damos por hecho, pues, de que diga, hola, parece que Hola, Julia bueno, quería de mi hablar. parte, licenciado, agradecerle por todas estas sesiones, ¿verdad? Y que usted nos regala esas aportaciones que van guardándose ahí siempre para poder replicarlas. Bueno, de esta materia y de métodos yo tengo un gran repertorio, ¿verdad? De cosas, primero que no sabía, no entendía y que ahora pues ya las comprendo mejor gracias a la forma en que usted explica. Gracias también por estar ahí pendiente de todas las tareas cuando te las mandamos de repente, ¿verdad? O mire, aquí cómo hago y ahí está usted siempre. Es de los pocos tutores que lo ha hecho. Y pues yo estaría dispuesta a la tutoría de repaso del jueves para poder afinar, ¿verdad? Y estar de chuzo, como se dice comúnmente, para el examen. Muy bien, Julia, se le agradece. Bueno, si nadie más quiere expresar algo, pues asumimos que tienen la dificultad para activar su micrófono. Si dejó algo en el chat, pues hágalo. Ajá, y siempre hacemos lectura de ese, ¿verdad? De algún comentario o de alguna preocupación también. O sea, eso está bien también expresarlo, porque si no uno no se da cuenta. Ajá, pues, algo puede estar pasando y bueno, hacernos los desentendidos tampoco sería correcto, ¿verdad? De lo contrario, pues les deseo un feliz provecho y un feliz fin de semana y que todo nos vaya muy bien. Eso es lo mejor, que estemos bien de salud, ¿verdad? Y siempre con ese entusiasmo y esas ganas de seguir con la carrera que llevan. Así que por eso les deseo lo mejor. Cuídense mucho. Hasta pronto. Gracias, igual para usted, licenciado.